me gustaría, me gustaría presentar el ciclo rápidamente y al doctor Iván Petrella en particular. Ante todo, muy buenas tardes. La verdad que es un gusto enorme para la Comisión de Educación de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria inaugurar este ciclo de conferencias que se va a extender en lo que resta de 2025 y 2026 con la personalidad con la presencia del doctor Iván Petrella. El ciclo de conferencias del que formará parte esta actividad que tenemos hoy, la hemos llamado Nuevas Tecnologías Digitales e Inteligencia Artificial, un análisis de su posible impacto en la educación superior y los egresados en agronomía y veterinaria. Quisiera comentarles rápidamente cómo llegamos a este ciclo. Partimos del reconocimiento de una necesidad creciente de alimento en el mundo, tanto en cantidad como en calidad, lo que demanda el importante papel que cumplen las disciplinas que conforman la academia. O sea, demandan una gran participación de nuestras disciplinas en satisfacer esta necesidad creciente. Hemos visto y analizado en conferencias anteriores de la academia no solo los desafíos, sino también el rápido y profundo cambio que experimentó la agricultura argentina y el impacto que la digitalización tiene en el agro sobre las herramientas, sobre las aplicaciones, la información, tan solo por señalar algunos de los aspectos en los que está influyendo dramáticamente. Sin lugar a dudas, las nuevas tecnologías en general y la inteligencia artificial en particular no solo impactan en los aspectos cotidianos de nuestras vidas, sino también en la educación y en el ejercicio, que es lo que nos atiende de nuestras profesiones. ¿Qué alcance pueden tener estas tecnologías sobre la educación superior? Nuestras universidades, ¿cómo responden o deberían responder a esta tecnología? Me animo de decir también que es una revolución sin antecedentes. ¿Cómo lidian los profesionales conformando su actividad en este nuevo contexto? Sí. Hay un micrófono abierto, si lo pueden cerrar. Con algunas de estas preguntas en mente, la Comisión de Educación ha generado esta propuesta, una propuesta para ampliar y desarrollar nuestra mirada con espacios virtuales que sirvan para la reflexión y el intercambio alrededor de la temática. Para abrir este ciclo nos acompaña hoy el doctor Iván Petrella, quien disertará sobre tecnologías disruptivas y el desafío de la sabiduría. El doctor Iván Petrella es doctor en religión y derecho por la Universidad de Harvard y licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown. Es investigador de centros de ética y de Internet y sociedad, ambos, el de ética y el de Internet en sociedad, ubicados en la Universidad de Harvard, y preside el Comité de Ética e Inteligencia Artificial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Perdón, Es- Emilio, solamente para aclarar, eso no existe más. Ese ah, comité no existe más. esa comisión no existe más. Bueno, que no te busquen por allí entonces. Gracias, Iván, por la aclaración. Esto es lo complicado de sacar información por internet y no tenerla de primera mano. Es, sos autor de varios libros sobre filosofía, religión y política. Y actualmente es también director de Ciencia y Cultura de la Fundación Bunge y Born. Iván, doctor Petrella, muchísimas gracias por responder a nuestra invitación. Es un gusto enorme poder contar con vos en este acto, abriendo este ciclo. Y sin más palabras, te dejo todo lo que resta del tiempo y la pantalla a tu disposición. Dale, bueno, muchísimas gracias, Emilio, gracias por la invitación, gracias a todos ustedes. Eh, a ver, el panorama.
las preguntas que plantea Emilio de cómo impacta esto en la educación, etcétera, etcétera, hay por lo menos dos maneras de encararlo, ¿no? Hay una manera más práctica, que yo no que no es la que voy a tomar yo, pero que sí podemos después conversar alrededor de las cuestiones prácticas, de formación docente, organización del aula, etcétera, etcétera. Hay una parte más abstracta y no teórica, eh, pero más de plantear dilemas que tienen que ver con el impacto de la tecnología y preguntas. Y yo quiero hacer eso. Y tengo tres puntos de preludio antes de empezar. El primero es que Emilio se puso en contacto conmigo a raíz de una nota que escribí en Ideas de la Nación sobre justamente inteligencia artificial y educación. Y en esa nota, pues podemos hablar del contenido, trazo algunas tendencias globales en relación a la educación y sugiero también que un desafío de la educación en el marco de la llamada disrupción tecnológica es, como lleva el título de esta charla, cultivar sabiduría, ¿no? Y la sabiduría involucra la capacidad de formular preguntas, idealmente preguntas significativas, preguntas importantes, lidiar con la ambigüedad y también convivir de manera fructífera con la incertidumbre, ¿no? Así entiendo yo la sabiduría. Y lo que quiero hacer hoy, en gran parte de esto que comparto con ustedes, es dar ejemplos, o sea, presentar preguntas que no se resuelven, preguntas y casos que no se resuelven con más conocimiento, que no se resuelven con mayor cantidad de datos, ¿no? Que en el fondo también es lo que aporta la inteligencia artificial. No se resuelven con eso, necesitan algo más, algo que sugiero solamente puede venir de nosotros, porque al fin y al cabo somos los responsables de las decisiones que tomamos. Eh, Ese es el primer punto del preludio, pero quiero compartir pantalla antes de seguir. Se ve perfecto, Iván, ¿eh? ¿Puedo ver la pantalla? Genial, Perfectamente, perfectamente. perfecto. Segundo punto del preludio. No voy a hablar de inteligencia artificial solamente, de manera aislada, porque, y esto yo sé que lo saben, la inteligencia artificial es lo que se llama una tecnología de uso transversal o de uso general. Digamos, hay muchos especialistas que lo comparan con la electricidad. Es algo que potencia otros sectores, otros campos del saber, otros campos de la investigación. Entonces, me parece que lo más importante o la mejor manera de empezar a ver el impacto es relacionarlo con algún otro área del conocimiento del ser humano. Y en el caso mío lo voy a relacionar con temas que tienen que ver con la edición genética, ¿no? Y punto de aclaración, y esto Emilio lo sabe, yo de agronomía, etcétera, digamos, no voy por ese lado porque no es mi especialidad. Eh, entonces, mis comentarios me refiero a la intersección o la colaboración entre la inteligencia artificial y el conocimiento genético y la edición genética. Y ahora el tercer punto de mi preludio. Quiero, y espero que me lo permitan, proyectar. O sea, los ejemplos que doy eh, están conectados con el presente, pero se ejemplifican realmente en el futuro. Y eso lo hago porque la realidad es que lo que más me interesa no es la generación de ustedes, no es mi generación, aunque mi generación y la de ustedes está muy cerca, es la generación de este muchacho. Me interesa él. Este es mi hijo mayor, Rafa, hoy tiene 8 años, esta foto será de cuando tiene 6, me parece. Me interesa el mundo en el cual le va a tocar vivir a él, las discusiones en las cuales va a participar, quiera o no, de manera consciente o no, como actor o como espectador afectado, las decisiones que va a tener que tomar. Rafa, digamos, y esto lo digo con cierta vergüenza, Rafa va a tener mi edad en el año 2071, ¿no? Que podría ser el título de una película de ciencia ficción. Pero no, yo no me considero tan viejo, ¿no? Pero él va a tener mi edad en el año 2071. Esa película de ciencia ficción va a ser su mundo.
y en ese mundo en el cual él va a vivir. Yo tengo pocas dudas de que las preguntas que voy a plantear ahora van a ser preguntas reales. Entonces, voy a plantear tres escenarios: deporte, procreación y eugenesia, ¿no? Esos son los tres primeros ejemplos de, de casos de dilemas que implican, creo, la cultivación de sabiduría en el proceso educativo, ¿no? Y lo que quiere decir eso está abierto a la discusión. Entonces, el primer caso, deporte. El finlandés Euro, no pronuncio finlandés, pero voy a tener el lance con Mantriantra, fue uno de los esquiadores más importantes del siglo XX. Ganador de 7 medallas olímpicas, 3 de esas medallas de oro, y 2 campeonatos mundiales. Como todo gran atleta, tenía sed de gloria, se entrenaba para estar en el pico de su rendimiento, competía ferozmente, pero durante toda su carrera había una sombra que lo acompañaba, porque durante toda su carrera se sospechaba que Mantrianta se dopaba. Y si se medía el porcentaje por volumen de glóbulos rojos en la sangre, le daban siempre números astronómicos. Ustedes, que son científicos, lo van a saber mejor que yo, que todo lo que sé de ciencia lo aprendí de Hegel, Kierkegaard y Nietzsche. Los glóbulos rojos, en particular la hemoglobina, es lo que lleva el oxígeno al cuerpo. Y lo normal aparentemente es entre 35 y 45%. Entrenar en altura, como hacen muchos atletas, muchos futbolistas, puede llevar tal vez a 47-48%. En un atleta se sospecha de dopaje, se sospecha de trampa, si está por arriba del 50%. Mantrianta, entre 60 y 70%. Décadas después de su retiro de alta competencia, a él y a su familia extendida le hacen varios tests y hasta los secuencian genéticamente. Y ahí, con los resultados, se confirma que él no se dopaba. Había nacido con una mutación genética que aumentaba su producción de glóbulos rojos, dándole mayor resistencia y capacidad física. Y resulta que varios de sus familiares gozaban de la misma mutación, su sobrina y sobrina, por ejemplo, y da la casualidad que justamente también eran campeones internacionales de esquí. Este tal vez es más conocido. Lance Armstrong, norteamericano, estadounidense, uno de los ciclistas más famosos del mundo. En el año 96, a los 25 años, a Lance Armstrong lo diagnostican con cáncer de testículo en estado avanzado. Había tomado sus pulmones, su cerebro, su abdomen, sus nodos linfáticos. El pronóstico era pésimo, pero una cirugía de extracción de testículo más diversas quimioterapias lo cura. Y apenas 3 años después empieza uno de los hitos deportivos más memorables. Gana el Tour de France, la competencia de ciclismo, ¿viste?, más famosa. Gana el Tour de France 7 veces de manera consecutiva, entre el año 99 y el año 2005. Pero resulta que Armstrong sí se dopaba. Y se dopaba justamente para obtener la ventaja que nuestro esquiador finlandés tenía al azar. Tenía por su mutación genética mayor producción de glóbulos rojos y por ende mayor resistencia. Le descubren el dopaje, le sacan sus títulos, se convierte en un paria. Pero, y acá viene una pregunta, ahora que cada vez más podemos examinar la genética de las personas, ¿es justo que una persona que no posee la mutación genética que produce mayor hemoglobina compita con quien sí lo tiene? ¿Qué hacemos
con nuestro esquiador? ¿Qué hacemos con personas como él, cuyos cuerpos hacen naturalmente lo que los tramposos buscan copiar? A ver, Armstrong hacía trampa según las reglas de hoy, pero en el fondo uno podría argumentar que él buscaba nivelar la cancha, buscando la misma ventaja. Cabe notar que Armstrong, al doparse, demostró enorme garra, enorme convicción, fervor competitivo, constancia. Había que hacerlo una y otra vez por años. Se hacía transfusiones de sangre para también, viste, sacarse los restos del dopaje y que no lo descubrieran. Si eso no es hambre de gloria, yo no sé qué es hambre de gloria. Son cualidades que valoramos en nuestros atletas y que cuanto más dotado genéticamente sos, menos necesidad tenés que demostrar. Y cuanto más en el futuro se identifiquen las predisposiciones genéticas en el deporte, menos justo, uno podría argumentar, va a ser para los atletas que no las tengan. Tal vez en el futuro habrá que categorizar atletas de acuerdo a sus diferencias genéticas naturales o de acuerdo si han sido alterados genéticamente o no. A ver, esta discusión, que tal vez parece lejana, no lo es tanto. Hay quienes, y ahora voy a compartir otra cosa, hay quienes están organizando los Juegos Aumentados, o sea, los Juegos Olímpicos de los atletas que abiertamente se dopan para ver hasta dónde puede llegar el cuerpo humano. Los organizadores inversores, entre ellos Peter Thiel, fundador de PayPal, uno de los hombres más ricos del mundo, inversor en Meta, inversor en OpenAI, etcétera, etcétera. Dejo de compartir esto un segundo para compartir otra cosa un minuto antes de volver a esta presentación. Espero no pifiarle acá. Dejé de compartir, ¿correcto? ¿O estoy compartiendo? Sí, perfecto. Porque quiero mostrarles, solamente para mostrarles que no miento, esta ya es la página de Enhanced Games, de este juego, de los Juegos Olímpicos de los dopados. El futuro del deporte está acá. Estamos en una misión para redefinir la superhumanidad a través de la ciencia, la innovación y el deporte. Los primeros juegos ocurren en Las Vegas el año que viene. Y si uno se pone a mirar un poquito, algunos de los que ya se anotaron para participar son medallistas olímpicos. Medallistas olímpicos que saben, porque he leído las entrevistas, que después no pueden volver a las Olimpiadas, pero no les importa, porque eso ya lo hicieron y quieren ver hasta dónde pueden llegar. O sea que este mundo de las competencias del futuro, tal vez de los alterados genéticamente, no es cualitativamente distinto a esto. Es una diferencia, en inglés diríamos, de degree, not in kind. No es una diferencia de esencia, es una diferencia más bien de hasta dónde querés llegar. Vuelvo ahora un segundito a mi presentación de PowerPoint. O sea, ese fue el primer ejemplo que quiero dar, que esto no se decide o no se resuelve con más datos, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con dirimir cuestiones que tienen que ver con valores, éticas, visiones del mundo, que son cuestiones del ser humano. El segundo caso, procreación. Acá se me coló el segundo hijo, Alfonso, le decimos Fincho, 2 años y un par de meses. A ver, yo fui padre de grande, me casé de grande, de viejo, diría mi mujer, que ella dice que yo te saqué, viste, de la góndola que tenía fecha de vencimiento, viste. Si Fincho espera para procrear hasta la edad que yo lo tuve a él va a tener su primer hijo en el año 2076, ¿no? 2076. Y hay quienes piensan que él, y si no él, sin duda sus hijos,
no van a procrear a través del sexo. Que usar el sexo para procrear va a ser visto como algo terriblemente irresponsable. Y la razón es simple. Vamos a poder detectar cada vez más y mejor enfermedades genéticas vía fertilización in vitro y diagnóstico genético preimplantacional. Y no solamente se van a poder detectar, muchos se van a poder curar. Todavía, obviamente, no tenemos toda la información necesaria, pero hay quienes dicen esto es cuestión de tiempo. Hoy en Estados Unidos, a casi todo recién nacido se le hace un análisis de sangre para testear por una serie de posibles problemas. Y un creciente número de hospitales está empezando a secuenciar esos genomas también. En el futuro eso va a ser un proceso estándar. Y ahí tenés los elementos de esta posible revolución. Cada vez más información sobre nuestra genética vía el aumento de personas secuenciadas. O sea, Big Data de la genética del ser humano. Los avances en inteligencia artificial que permitan reconocer patrones y secuencias en nuestra genética invisibles al ojo humano. Y las herramientas de edición genética para curar enfermedades o, como algunos sugieren, entre comillas, mejorar la especie. Ahora, sé que mejorar la especie suena horrible, pero en sus presentaciones, George Church, profesor emérito de Harvard, ingeniero molecular, una de las personas que están en la vanguardia de toda esta discusión y en su laboratorio en la vanguardia de la experimentación en estas técnicas. En sus presentaciones muestra una serie de mutaciones mendelianas, o sea que afectan un solo gen, que le daría a una persona características excepcionales. Entre ellas, huesos ultrarresistentes, mayor resistencia a virus, bajo riesgo de enfermedades coronarias, insensibilidad al dolor, ahí uno puede pensar obviamente en soldados o rescatistas, mayor musculatura. Supongamos que para el año 2040, como ejercicio teórico, ya tenemos la habilidad para editar el genoma humano de manera segura. Año 2040. Parece que falta un montón para el 2040, pero Rafa va a tener 23 años y Fincho 17. Si el 2040 nos parece optimista, digamos el 2050. Rafa 33 años, Fincho 27. O el año 2060, Rafa con 43 años, Fincho con 37 años. Año 2060. Yo fui padre recién a los 46. 2060. En ese año casi toda la procreación es in vitro. Rafa o Fincho está reunido con el médico, que habiendo secuenciado el genoma de su futuro hijo, le ofrece el menú de opciones. No solo enfermedades potenciales que se podrían curar ahora, pero también mejoras. ¿Qué tiene que hacer? Ese abanico de posibilidades nos tienta a jugar a Dios. Yo no sé si Dios existe, parto de esa base, ¿no? Soy agnóstico, pero metafóricamente, nos lleva a un lugar a tomar decisiones donde como seres humanos no deberíamos estar. Se pierde algo fundamental de nuestra humanidad si empezamos a retocarnos de esa manera. Michael Sandel, uno de los filósofos más importantes de la actualidad y profesor de la materia más popular de Harvard, una materia que se llama justicia o justice, que llena un aula de 700 alumnos de primer año todos los años, cree que sí. En su libro, El argumento en contra de la perfección, sugiere, y es una idea que a mí me gusta, no sé si estoy de acuerdo, pero la idea me gusta, sugiere que la paternidad implica lo que él llama una ética del regalo. Una ética del regalo. Que apreciar a los hijos como regalos es aceptarlos tal como vienen, no como objetos de nuestro diseño, no como productos de nuestra voluntad o instrumentos de nuestra ambición.
O sea que el amor de los padres no depende de los talentos que tiene nuestro hijo o hija. Elegimos amigos, elegimos cónyuges, en parte, por lo menos, en relación a las cualidades que nos gustan. Pero no podemos elegir así a nuestros hijos, dice Sandel, porque sus cualidades son imprevisibles. Y ni siquiera los padres más obsesivos pueden ser totalmente responsables del tipo de hijo que tienen. Por eso la paternidad implica, dice Sandel, más que cualquier otra relación humana, la apertura a lo imprevisto. La apertura a lo imprevisto. Ahora, una respuesta posible a Sandel es que las mejoras genéticas no son distintos a mejoras sociales o de entorno. A ver, pensémoslo de otra manera, ¿no? Seamos tal vez menos románticos que Sandel, con esta idea de la apertura a lo imprevisto, la ética del regalo. Ya buscamos darle lo mejor a nuestros hijos. Hacemos un esfuerzo económico para que vaya al mejor colegio. Le damos la mejor alimentación posible. Si hace falta, contratamos y le pagamos un tutor para que lo ayude. La mejora genética, o sea, la contraparte del argumento de Sandel, es que la mejora genética, una vez que sea posible y segura, se encuentra en el mismo catálogo de posibilidades que el mejor colegio, que la mejor alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente, ciencia ficción, ya hay empresas haciendo este mundo una realidad. Startups que están trabajando sobre esta temática. Incluso después, si me mandan un WhatsApp, hace muy poco salió una entrevista larga en el New York Times a esta persona, que es el CEO de la empresa líder en esto. Muy, muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante el contraste de visiones entre la persona que lo entrevista, que es un católico, es un periodista, Ross Tudor, pero de perspectiva católico, poco conservador, y ella, con el argumento que yo les acabo de dar. No, pará, es lo mismo, es darle lo mejor a nuestros chicos de la misma manera que ya lo hacemos. No hay una diferencia cualitativa. Ahora tenemos herramientas nuevas, usémoslas. Tercer caso, eugenesia. En el año 1865, Francis Galton, medio primo de Darwin, lideró una campaña para que los más ricos, los más inteligentes, los supuestamente más sanos de la sociedad, procrearan, lo digo de manera elegante, ampulosamente, mientras que los enfermos y pobres vivieran castamente. Era, según él, una manera de mejorar la especie. Llamó su plan eugenesia, del griego eugenes, que quiere decir bien nacido o bien criado. Ahora, de nuevo, como vimos, en teoría, la edición nos daría la posibilidad de, nuevamente entre comillas, porque vamos a problematizar esto, mejorar la especie. Y luego surgen preguntas que no se solucionan con más datos. ¿Quién decide qué es mejor? ¿Cómo determinamos cuáles son las características que llevan a una mejor calidad de vida? ¿Cuáles son los criterios para evaluar si una vida vale la pena ser vivida? No hay respuestas obvias a estas preguntas. En su libro, El descifrador de códigos, Jennifer Doudna, Edición genética del futuro de la humanidad. Jennifer Doudna, como imagino que saben, premio Nobel, con Emmanuel Charpentier, su colega, por haber descubierto CRISPR, ¿viste? Que como la tijera genética que hizo posible la curación de algunas enfermedades que ya se están trabajando en Estados Unidos, en Europa, ¿viste? Como terapias genéticas. En este libro, Isaacson cuenta la historia de David Sánchez, 17 años. Sánchez está enfermo, o estaba enfermo. Tenía anemia de células falciformes.
una enfermedad genética que es tremendamente dolorosa y que puede tener secuelas fatales. Ya en Estados Unidos se probaron terapias genéticas basadas en CRISPR para curar la enfermedad con éxito. Isaacson cuenta que en la Universidad de Stanford, donde Sánchez se trataba, le dicen, mira, David, podemos editar esto, podemos arreglarlo. Además, podemos probablemente editarlo de tal manera que para cuando vos tengas tus propios hijos, no estén en tus células reproductivas y tus hijos entonces no sufrirán de anemia por la malformación. O sea, te curamos a vos y te curamos a tu descendencia. La primera reacción de Sánchez, cuenta Isaacson, es genial, pero después hace una pausa. Tal vez, dice, debería ser mi hijo quien decida, no yo. ¿Cómo? Responde Isaacson sorprendido. ¿Vos querés que tu hijo tenga esta condición? Y Sánchez dice, mira, probablemente no, pero esto también me hizo quien soy. Me hizo más empático que la mayoría de mis amigos. Me hizo resiliente. Sé levantarme del piso, yo no me rindo nunca. Por eso no estoy tan seguro de editarlo antes que mis hijos puedan decidir si lo quieren o no. A ver, me decís a mí, y yo digo, sí, editámelo, que mis hijos no lo tengan. Pero hay preguntas o inquietudes interesantes de fondo. En el lado oscuro de CRISPR, en este artículo, Sandy Sufjan, profesora de salud y humanidades en la Escuela de Medicina de la Universidad de Illinois, y Rosemary Garland Thompson, codirectora del Centro para Estudio de las Discapacidades de la Universidad de Emory, en Georgia, argumentan que la capacidad de arreglar o corregir personas al nivel genético es una amenaza para aquellos que son juzgados por la sociedad como biológicamente inferiores. Estas dos autoras viven con condiciones que mucha gente diría hay que eliminar del patrimonio genético de la humanidad. Una tiene fibrosis quística y la otra me cuesta pronunciar, sindactilia. Sin embargo, escriben en cierta sintonía con Sánchez. Nuestras condiciones genéticas no son simples entidades que pueden ser recortadas de nosotros, como si fueran una palabra mal escrita, una frase incómoda en un documento. Somos seres completos y nuestras condiciones genéticas forman una parte fundamental de lo que somos. Aún así, muchos consideran que no vale la pena vivir vidas como las nuestras, ¿no? Esa pregunta inicial de este caso, ¿quién decide cuáles son las vidas que valen la pena ser vividas? ¿Cómo decidimos ese ranking, esas condiciones? Algo parecido ocurre con avances, aunque todavía falta mucho, para curar algunos tipos de sordera. Muchos sordos se ven como parte de una comunidad con una identidad y un lenguaje en particular. Para ellos, la sordera es una diferencia que agrega a nuestra diversidad cultural, no una enfermedad que hay que curar. Entonces, ¿en qué tipo de sociedad nos convertimos cuando eliminamos a las personas con discapacidad o capacidades diferentes? En Islandia, el número de bebés nacidos con síndrome de Down es casi cero desde que existen las pruebas prenatales. En Dinamarca, la tasa de interrupción de los embarazos con síndrome de Down ronda el 95%. En el Reino Unido, el 90%. O sea que las decisiones que se toman en torno a la terapia genética y a edición de genes tienen efectos en cadena más allá de las personas que reciben el tratamiento. Hay consecuencias para la sociedad en su conjunto.
Ahora, claro, uno quiere que sus hijos tengan el mayor número de oportunidades para que les vaya bien. Uno quiere que sus hijos tengan el menor número de impedimentos, de obstáculos para una vida feliz y plena. Eso es un dado, digamos, es así. Pero en nuestra sociedad actual, ¿quién tiene más oportunidades? Ahora lo sabemos. En general, un hombre blanco, alto, heterosexual, y si es fachero, todavía mucho mejor, ¿no? La edición génica, la edición genética, puede correr el peligro de transcribir en nuestros genes los prejuicios que ya encontramos en la sociedad. Perdón, Emilio, antes de seguir, ¿cuánto tiempo quieren que hable? Eh, Te estás planteando unos temas que creo van a generar un montón de reflexiones y Bueno, entonces, intercambio posterior. Estaría muy bien si hablas unos 50 minutos, una hora como mucho, pero vamos perfecto, ¿eh? está bien, Me parece que perfecto. escucharte, Ok, todo el mundo estará pensando cómo dale, dale, estamos llevando esto a nuestro pequeño universo. El tuyo es bien amplio, pero totalmente válido, dale. porque Igual después lo teniendo dos... podemos bajar a cosas más prácticas si quieren, pero sigo un poquito más entonces. No, no, esto está perfecto, ¿eh? A mí me encanta por lo menos, así que dale nomás. Entonces, voy a cerrar este bloque y después de manera más corta voy a agregar tres elementos adicionales que tienen que ver más con la sociedad en conjunto. A ver, en Génesis, el primer capítulo de la Biblia, Dios crea al ser humano y dice lo siguiente: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. En el mundo bíblico teníamos lo que se llama dominio, autoridad sobre todos los animales de la tierra. En el mundo bíblico éramos el centro de la creación. Todo giraba alrededor nuestro. Pero obviamente, los últimos 500 años de descubrimientos y pensamiento nos fueron empujando al ser humano, nos fueron empujando hacia los márgenes, disminuyendo nuestra importancia. Copérnico en el siglo XVI dio el primer golpe a nuestra autoestima. La Tierra gira alrededor del Sol. No somos el centro del universo. Después vino Darwin. Descendemos de los monos. No somos esencialmente distintos a los otros animales. Somos uno más. No somos el centro de la creación. En el siglo XIX llegó Freud. Gran parte de nuestra vida mental es subconsciente. No sabemos qué pensamos ni por qué. Ni siquiera somos el centro de nuestra propia cabeza. Finalmente, en la primera mitad del siglo XX, el matemático Alan Turing predijo la creación de aparatos informáticos, el famoso Internet de las cosas, conectados entre sí, intercambiando información de manera independiente sin nuestra intervención. No conocemos ni manejamos mucha la información básica que nos rodea, otra vez desplazados del centro. Desplazados del centro hasta hoy, porque nuevamente, gracias a la cruza entre la IA, edición genética, somos el único animal con la capacidad de empezar a controlar, manejar y hackear no solamente nuestra propia evolución, sino la de otras especies. ¿Qué hacer con esa responsabilidad? No es una discusión del futuro, ocurre hoy. Es una discusión que requiere de eso que yo llamé al principio nuevamente sabiduría. Ahora, si me dejan unos 10 minutos más, y creo que con 10 minutos más estamos con el tema de los... Perfecto, Iván. Adelante. Cambio un poco el foco para pasar un foco más
nuevamente teniendo a Rafa y a Fincho, ¿no? Como mis ejes de los dilemas de ellos y el mundo que les va a tocar, eh, pero desde una óptica más de organización social. Y para eso empiezo con un ejemplo de un caso, justamente. Este es Monseñor Jeffrey Burrill. En el año 2021 era el secretario general de la Conferencia de Obispos estadounidenses. O sea, un miembro alto, muy alto, de la jerarquía católica norteamericana. Renunció. Renunció cuando un medio publicó que había recibido información mostrando vía su teléfono que el monseñor usaba algo que se llama Grindr, una especie de Tinder LBGT, y que frecuentaba bares homosexuales. Y esto se supo porque los periodistas habían tenido acceso a los datos de sus movimientos y sus rastros digitales vía su teléfono celular durante los últimos 3 años. Entonces se podía mostrar los lugares que iba y las aplicaciones que usaba. Ahora, podemos decir, bueno, estaba en cosas que un sacerdote no corresponde. También podemos decir, bueno, también recibimos beneficios. Google Maps, Waze, sistema de localización, geolocalización, hay beneficios en todo esto. Pero la pregunta que asoma, en este caso para mí, es, ¿a qué clase de organización social estamos yendo? ¿No? En las próximas décadas. En el año 1969, Playboy publicó una larga entrevista con Marshall McLuhan, un famoso teórico de los medios de comunicación, ícono de los años 60, donde en esa entrevista destacaba la computadora como una red de termostatos globales, ¿no? Que las computadoras iban, año 69, recordemos, poder funcionar como termostatos globales para modelar la vida de manera óptima. Y que ya es, según el año 69, tecnológicamente factible usar la computadora para programar la sociedad de manera beneficiosa. Ahora, esta entrevista la da cuando las computadoras se usaban principalmente para el cálculo de números científicos e industriales. ¿No? Debía ser una locura para la gente que leía la entrevista, pero resultó ser un profeta, porque con la omnipresencia de teléfonos inteligentes, la sociedad está adquiriendo un sistema de detección digital que lo vimos en el caso del Monseñor. Nuestra ubicación, nuestro comportamiento se rastrea a lo largo de días y se transmite a una variedad de enormes servidores. La pregunta es, ¿esto nos va a recompensar o va a generar distintos aspectos de tiranía, duras o blandas? Uno de los defensores más importantes del Big Data como uso social, una especie de descendiente de Marshall McLuhan, es Alex Sandy Pentland, un científico de datos, profesor en MIT, en Massachusetts Institute of Technology, en Cambridge. Lleva mucho tiempo usando computadoras y datos para investigar la dinámica de empresas y de otras organizaciones. Ahora, claramente un genio, ¿no? Un tipo que antes que existan, un tipo que cuando las computadoras eran todavía cajas grandes, ¿no? En nuestros escritorios, enseñó, enseñaba materias con la escuela de diseño de MIT, donde anticipaba, de nuevo, todo esto cuando las computadoras eran todavía estos cuadrados enormes, anticipaba Google Glass, anticipaba el iPad, el iPhone, anticipaba el Wi-Fi, todo esto antes que existiera, ¿no? Ahora, o sea que tal vez vale la pena prestarle atención a sus argumentos. Pentland, ¿qué dice? Dice, mira, la gran diferencia entre las ciencias duras y las ciencias más blandas como la sociología fue que la sociología nunca tuvo datos.
Siempre eran pequeños conjuntos, incompletos, de pequeñas muestras de la población. Tenía que trabajar con recuerdos notoriamente defectuosos de las personas, del pasado, de qué hicieron y qué no hicieron. Pero ahora de repente dice, tenemos una enorme cantidad de datos sobre la conducta de las personas. Los datos que circulan por nuestros aparatos, por nuestros motores de búsqueda, por las redes sociales, por los sistemas de pago, por la geolocalización de nuestros movimientos. Tenemos información en tiempo real sobre el comportamiento de millones de personas hoy en día. Y esa información es fiable porque las computadoras no mienten. Entonces pronto dice, vamos a poder modelar matemáticamente la sociedad, porque los seres humanos somos trazables y somos además, dice, criaturas de hábito. Generalmente nos levantamos a la misma hora, hacemos el mismo recorrido, nos juntamos con la misma gente. Todo eso a escala social. El poder de la física social, ¿no? No es casualidad que lo llame física social, ¿no? Proviene del hecho que casi todas nuestras acciones cotidianas son habituales. Entonces vamos por primera vez, y va a ser revolucionario, poder analizar cómo funciona la sociedad en su conjunto. Y el segundo paso es motivar a grupos de actuar de forma más productiva y responsable. Acá tenés, para mí, una manera de entender esto, un marco de pensamiento es la idea de nudge, ¿no? En inglés, la teoría del empujón, la idea de la economía del comportamiento más importante de las últimas décadas, que significa intervenciones sociales de políticas públicas para alentar, recordar o advertir sutilmente al otro. A ver, un ejemplo bastante característico y común de un nudge es la senda peatonal. La senda peatonal te dice cruzá por acá. Otra intervención, parece banal, pero tremendamente exitosa, en baños públicos en Estados Unidos. Yo no los vi acá, los vi en Estados Unidos, no el inodoro, el baño de hombres, no el inodoro, ¿cómo se llama lo otro que uno ha separado? Eh, Mingitorio. exactamente, a veces se pone una mosca falsa Ujú. y en medio apunta acá porque salpicás menos, hablando crudamente. Eso es un nudge y fue tremendamente exitoso en cuanto a la limpieza de los baños públicos. No pueden ser cosas grandes o pueden ser cosas chiquitas que cambian el comportamiento de cientos, tal vez miles o millones de personas. Hoy la principal póliza de seguros médicos en Estados Unidos te da un descuento y si vos usás su Fitbit, su brazalete que mide cuánto caminas, tu presión arterial, tu ritmo cardíaco, si cumplís con metas de ejercicio, que se corroboran a través de información que llega a través del brazalete. Ese es un nudge que busca generar hábitos más saludables. Según Pentland, toda esa información debería ayudar a gobiernos también a trabajar mejor. Y él se imagina un futuro donde todo es más fácil. Una cita médica se programa de manera automática cuando nos empezamos a enfermar. El colectivo llega a la estación justo cuando llegamos nosotros. Nunca más hacer fila para un trámite. Todo armado y calibrado para nuestro beneficio, equilibrado para el beneficio de la sociedad. Ese es un futuro posible. Otro futuro posible. Esta es una profesora en la Universidad de Harvard, Shoshana Zuboff. Zuboff ve la misma tendencia que Pentland, pero lo interpreta de manera muy distinta. De nuevo, mientras vamos por la vida, nuestro teléfono en mano, Google, Meta, otras aplicaciones, constantemente están recopilando información sobre nosotros. ¿No? Bueno, Mercado Libre, para construir un perfil de quién sos y un perfil de qué te gusta. Cualquier aparato inteligente, según Pentland, debería ser denominado un aparato mejorado para la vigilancia.
para Zuboff, el proyecto de Silicon Valley es un proyecto capitalista que básicamente lo que busca es venderte mejor. Probablemente nunca han jugado esto, yo no lo jugué tampoco, pero tal vez conocen gente que sí lo jugó. Si preguntan, viste, generaciones, viste, que están más a mí los juegos, esto no me divierte para nada. Pokémon Go es un juego de realidad virtual que se lanzó al público en el año 2016, que consistía en recorrer la ciudad con tu teléfono, atrapando vía tu cámara Pokémones virtuales, ¿no? Y fue furor. En el primer año se bajó 750 millones de veces. Fue incubado en Google y después se armó otra empresa, Niantic Lab, para el lanzamiento, mientras Google seguía como principal inversor. Ahora, lo que muchos no saben y no sabían es que Pokémon Go fue justamente un experimento en el capitalismo de la vigilancia y un negocio dentro del juego. Porque quien jugaba pensaba que solamente estaba participando en un juego de realidad virtual, pero en realidad estaba diseñado para llevarte a distintos negocios y distintas zonas comerciales. Lo digo de manera más clara. Locales de ropa, restaurantes, cafés, qué sé yo, por ejemplo, McDonald's y Starbucks, le pagaban a Niantic Lab de la misma manera que se paga por avisos publicitarios para el camino de los Pokémones te lleve cerca de sus negocios. Entonces, así se cambia el comportamiento de la gente en beneficio de las grandes empresas. Y hay estudios también, como nota al pie, que muestran que además era medio racista, porque había menos Pokémones en barrios pobres, o sea, de mayor capacidad de consumo, o de personas de color. Y Zuboff alerta que el poder del Estado más el poder de la vigilancia de la plataforma se pueden combinar de manera aterradora. Incluso, a ver, Harari, no saben de Harari, otros más serios que Harari, porque Harari para mí es tipo con ideas muy interesantes, pero después cuando uno rasca a veces te comete errores, pero tipos que dicen, mira, la inteligencia artificial, ahora voy a dar el ejemplo, es una tecnología proclive a las tiranías, ¿no? Hoy vemos el surgimiento de un tipo de gobierno nuevo, los autoritarismos digitales. Estos son gobiernos que usan la información de nuestro escape digital, ¿no? Los rastros que dejamos, para vigilar, monitorear y controlar sus poblaciones. A ver, antes que existiera esta tecnología, antes de su difusión, vos necesitabas la fuerza bruta de la policía para controlar una población. Ya no. Porque ¿qué pasa si toda esta información detallada, íntima, de dónde viajamos, qué buscamos, qué escribimos, con quién hablamos, qué decimos, cuánto consumimos, qué leemos, de quién somos amigos, cae en manos de una dictadura? Hay quienes creen que China nos muestra el peligro de este escenario. Según muchos analistas, en el noreste de China hay literalmente cambios de concentración y de reeducación para la población minoritaria musulmana. Y hace un par de años se filtraron documentos que muestran que el gobierno usa un sistema de reconocimiento facial y miles de cámaras para vigilar los movimientos de 11 millones de uigueres, la minoría población musulmana. Y es el primer ejemplo que conocemos de un gobierno que usa la inteligencia artificial con la intención de oprimir un grupo racial o étnico. Hay una versión menos violenta, más suave de control poblacional posible, pero no menos peligrosa. Imagina que un gobierno te otorga un puntaje de confiabilidad de acuerdo a tu información financiera, tus compras online, tus redes sociales, tu historia crediticia, etcétera, etcétera, ¿no? Ese también, dicen algunos, es el sistema de crédito social chino. De acuerdo a tu puntaje, el gobierno te niega el pasaporte, te niega el crédito
o te brinda privilegios que a otros se le niegan. Cierro. No sé si saben, pero en el templo de Apolo, en la antigua Grecia, estaba el famoso oráculo de Delfos, donde iban figuras políticas y sociales cuando tenían grandes dilemas a tratar de buscar respuestas. Y a la entrada del templo estaba ese lema que está escrito ahí: conocete a ti mismo. Conocete a ti mismo es tal vez la piedra angular de la filosofía, eje central de Platón, de los Sócrates en sus diálogos escritos por Platón. Es una línea que atraviesa toda la filosofía, toda la reflexión, creo yo, de la humanidad. Que el conocimiento empieza con lo que uno puede saber de uno mismo. ¿Qué hacemos en un mundo donde un algoritmo te conoce mejor que vos mismo te conoces? ¿Qué hacemos en un mundo donde, por ejemplo, un algoritmo es consciente de tu orientación o de tu orientación sexual antes que lo hayas asumido vos mismo, por el tiempo donde posás tus ojos en una foto, por lo que googleás, por lo que te interesa, por tu curiosidad? Digamos, cierro y lo podemos bajar y me interesa escucharlos a ustedes también, pero estamos yendo, creo yo, o estamos ya en un mundo, siempre lo estuvimos, ¿no? Pero creo que perdemos de vista eso a veces cuando la educación termina en algo puramente técnico. Pero estamos en un mundo donde las preguntas que generaciones van a tener que enfrentar son preguntas que no se resuelven con más información. Son preguntas donde el discernimiento, donde la capacidad de reflexión, donde poder parar la pelota y hacer una pausa y poder concentrar nuestra atención en esas preguntas va a ser fundamental. Y atención es hoy lo que muchas veces más escasea. Y ahí hay parte de una atención, para empezar en algo práctico, donde tiene que estar la educación. Pero bueno, perdón si cierro, y perdón también porque sé que lo encaré de una manera más amplia si no era lo que buscaban, pero estoy abierto a cualquier tipo de conversación, preguntas y también escucharlos a ustedes, obviamente. No, excelente, Iván, muchísimas gracias por dejar de compartir. Esta era la idea, Iván, comenzar contigo con una visión muy amplia, la visión del mundo en el cual le va a tocar vivir a las generaciones futuras que en este momento vos hablás de tus hijos, pero en este momento se están formando profesionales en las universidades que tal vez lleguen a su pleno desarrollo o posibilidad de impacto real dentro de 15 o 20 años, y no ahora, y ese mundo va a ser distinto. Así que está muy, muy en línea y muy en foco con lo que buscábamos, que era tener la mirada más amplia, porque a lo largo del ciclo la vamos a ir achicando. No quiero entretener más yo con mi palabra, sino abrir los micrófonos. El que quiera hacer un comentario, si ustedes me permiten, voy a coordinar. Levanten la mano o escriban en el chat PP, pido palabra, y entonces les vamos dando la palabra para las preguntas o reflexiones o comentarios que quieran hacer alrededor de lo que han escuchado, de lo que ha despertado esta charla. Muy bien, Edith. Vos levantaste tu manito tímida como lo dicen algunos congresales. Vamos. Iván, realmente qué charla inspiradora. Me gustaría primero, si puedes repetir las tres características de la sabiduría y la pregunta que quiero hacerte o la reflexión, ¿qué tipo de docente vamos a necesitar
en las escuelas, en los jardines de infantes, en las universidades, para que sepan despertar en los alumnos ese tipo de preguntas y no porque la información la van a disponer. Lo importante va a ser, como vos lo has dicho, que sean capaces de reflexionar sobre esas preguntas. Pero el docente será una guía. ¿Qué tipo de docente necesitaremos? Sí, la primera parte yo lo que había sugerido es que la sabiduría involucra la capacidad de formular preguntas significativas o importantes o relevantes, lidiar con la ambigüedad y convivir de manera fructífera con la incertidumbre, ¿no? Que para mí son elementos de la condición humana, digo. Entonces, esto es lo que nos hace seres humanos, esto es lo que nos toca. Ahora, en cuanto a tu pregunta del docente, eh, a ver, yo creo que voy a empezar dando marcha atrás y salir de la cosa más de ciencia ficción, porque, a ver, eh, nosotros tenemos un enorme. Antes de todas estas preguntas y todos estos planteos y toda esta disrupción tecnológica, ya teníamos enormes problemas de formación docente, ¿no? Sí, obvio. Esto no trae nada nuevo, esto tal vez lo hace más urgente, pero el problema es muy anterior. Eh, a mí, para la formación docente, me gusta, no sé si lo conocen, el modelo finlandés. El modelo finlandés es uno donde si vos sos, por ejemplo, querés ser maestro de matemática en tercer grado, ¿no? Esa es tu meta. Vos primero te recibís de matemático, ¿no? Vos hacés la carrera universitaria en matemática, te recibís de matemático, después postulás a programas tremendamente competitivos para hacer una maestría en pedagogía y recién ahí podés postular a trabajos como maestros de matemática en la primaria, ¿no? Eh, y esto está bastante estudiado, digamos. Ser maestro en Finlandia es una carrera de mucha reputación. No es que ganan genial, ganan estándar, pero donde sos considerado un profesional de alta jerarquía porque todo el mundo sabe lo difícil que es llegar a ser maestro en Finlandia, donde la carrera de docente llega la misma cantidad de gente que quiere ser ingeniero o médico, o sea, mucha gente queda en el camino. Por ende, los docentes en Finlandia vienen, entre comillas, de los mejores, los más inteligentes, los más motivados, los más capacitados, etcétera, etcétera. Eh, y entonces, ¿qué hace Finlandia? Como se asegura que entran los mejores y que son los que están tremendamente bien preparados, después confían en sus docentes y en las escuelas para adaptarse a los nuevos desafíos, las nuevas tecnologías. No hay una gran bajada desde el Ministerio de Educación, porque ya se hizo el trabajo previo, ¿no? Entonces, a mí lo que me encantaría ver en la Argentina, una discusión casi imposible, supongo, es que vayamos a ese modelo, justamente. Que cabe notar, Rafael Correa en Ecuador, alguien que yo no votaría, no me gusta, autoritario, etcétera, etcétera, corrupto también, no sé cuánto quedó de esto, pero Correa implementó ese sistema en Ecuador. Yo no sé cuánto queda de eso, pero implementó un sistema donde para entrar en la carrera docente tenías que en el examen de ingreso a las universidades, tenías que tener el mismo porcentaje los que querían ser ingenieros, médicos, etcétera, ¿no? No sé si pudo hacer en Ecuador, pero hay que dar esa discusión. Me parece que no pasa tanto a esta altura en la Argentina a ver, bueno, ¿qué hacemos con la incorporación de tecnología, etcétera? No, tenemos que hacer que la carrera de docente sea tremendamente exigente, como lo es para otras carreras, porque son quienes educan el futuro, es así de simple. Futuro, tal cual, tal cual. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera? Muy bien, Carlos. Sí, Iván, muchas gracias por la charla, muy
alguien creo que lo ha comentado ya en el chat o lo ha dicho acá, es muy motivadora, muy conmocionante. A mí mi pregunta, mi participación o pregunta está muy cercana a la que se planteó anteriormente respecto de la docencia, ¿no? O sea, eh, pensando en este mundo, porque como no se me ocurrió pensar nunca en el mundo del 2050 o 2060, donde no pienso ser testigo de lo que pasa en el mundo, no se me ocurrió nunca pensar en qué cosas pueden estar ocurriendo en ese momento. Pero sí ligado a la formación en la educación y a la formación de los futuros profesionales, lo que me resulta motivador de tu presentación es instalar esta prioridad o centralidad o hegemonía de la pregunta. Porque el sistema educativo normalmente es un sistema que apunta a las certezas, apunta a las respuestas. Uno lo ve en los estudiantes, en los colegios secundarios, en los colegios, en las universidades, una tendencia muy grande a encontrar las respuestas, a tener las respuestas. Y hoy en día eso está exacerbado de una manera exponencial a través de Google y de todos los sistemas donde uno recibe respuestas a las cosas que quiere saber, por lo cual ya no hace falta saber o recordar o memorizar casi nada porque está todo en Google, digamos. Tenemos permanentemente respuestas. Cuando en realidad la formación universitaria creo que tiene que empezar a toda la educación, pero la universitaria imprescindiblemente tiene que empezar a centrarse en torno a la capacidad de hacer preguntas, que es la lógica que tiene la investigación. O sea, hacer preguntas para resolver incertidumbres, interrogantes, zonas oscuras, zonas imprevisibles, cuestiones imprevisibles, frente al otro que lo que genera es una falsa seguridad de que uno más o menos sabe todo lo que necesita. O sea, que en realidad dan una formación técnica, no una formación profesional, no una formación académica. Por eso es muy interesante la perspectiva que das vos, porque instala la pregunta como gran elemento conmocionante. A ver, sí, estoy de acuerdo con vos, Carlos, claramente. Y te agrego una cosita nomás. Eh, Hay veces que las respuestas que da, por ejemplo, ChatGPT, son equivocadas. Digamos, ustedes lo saben, digamos, estos modelos tienen una tendencia a veces a alucinar, que además, según caes más especialistas, es como un feature, es algo que no se va a poder corregir, porque no tienen un modelo de mundo. Entonces, viste, como relacionan textos que tal vez no tienen nada que ver. Entonces, incluso muchas veces el conocimiento que supuestamente traen estas herramientas tampoco es conocimiento, lo cual implica también la actitud de crítica, de reflexión, de pausa. O sea, yo estoy de acuerdo con vos. A ver, para mí, ¿qué, qué es lo que aporta la inteligencia artificial como herramienta? Ya no acá arriba, sino como herramienta a la educación. Es que, a ver, hubo una época que la educación era para unos pocos, ¿no? Era personalizada para pocos. Después se crearon los sistemas de educación masivos, donde la educación dejó de ser tan personalizada, era como un modelo para todos. Lo que en teoría, y esto sí sería como algo muy útil, permitiría la inteligencia artificial vía la implementación de chatbot tutores, estas herramientas que se están empezando a usar a practicar, es lograr la personalización vía el sistema masivo. O sea, vos estás en el sistema masivo, pero vía los chatbots diseñados para vos, ¿viste? Que saben lo que vos no sabés, que te pueden ir orientando, que van a tu propia velocidad, etcétera, etcétera. Lograr conjugar esas dos cosas, lo que era personal con lo que es masivo. Eh, pero eso es muy distinto a lo que está ocurriendo en algunas partes del mundo, cada vez menos da la impresión, donde se supone que las humanidades, por ejemplo, no sirven, no hay salida laboral, por ende se cierran esas disciplinas o esos departamentos o universidades enfocándose en las cuestiones tecnológicas, cuando la curiosidad es que hoy en Estados Unidos las tasas de desempleo entre los jóvenes graduados más altos justamente es, y a mí esto me causa gracia porque en ciencias de la computación y en finanzas, ¿no?
Incluso las tasas de matrícula en ciencia de la computación en algunas de las principales universidades de Estados Unidos está bajando porque están empezando a ver los jóvenes, che, la salida laboral que acá parecía tan segura, de repente ya no lo es, ¿no? O sea que esa tendencia hay que ver cómo sigue en los próximos años. Pero yo estoy de acuerdo con vos, la educación se centra en la pregunta que permite la búsqueda de respuestas, ¿no? Pero la pregunta es clave, porque además la pregunta es lo que despierta curiosidad, y sin curiosidad, si vos no podés instalar curiosidad en el alumno, olvidaste, digamos, perdiste de un principio. Excelente. ¿Alguna otra pregunta para Iván? Iván, yo entonces voy a aprovechar, ya que nadie levantó la mano, a, hacerte una pregunta. Eh, ¿Existe para vos o desde tu punto de vista en la historia que la humanidad ha pasado por muchísimas transformaciones bruscas y serias, qué sé yo, desde el Renacimiento, la Revolución Industrial, hasta nuestros tiempos? ¿Existe la posibilidad de mirar hacia atrás o cómo ves vos esta revolución en la que estamos? Y si nos sirven algunos ejemplos del pasado para poder entender cómo como sociedad nos vamos a comportar frente a los dilemas enormes que vos planteás. A mí me viene a la mente el libro de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo, por ejemplo, del pensamiento de una persona en medio de una revolución industrial. Este, ¿Podemos mirar para atrás y hacer algo y tomar alguna idea de cómo se van a mover estas cuestiones nuestras? Tu pregunta es excelente. Yo lamentablemente no soy historiador. Me compré hace poco un libro que fue publicado hace un par de años, no lo leí todavía, de un historiador que se llama Frey, de apellido Frey, que se llama The Technology Trap, que justamente él lo que hace aparentemente es una especie de review de la revolución industrial y del impacto que tuvo, ¿no? Y con algunas lecciones supuestamente para el mundo de hoy. Yo no lo leí todavía. Eh, Mirá, qué sé yo, hay personas que creen que esto, viste, va a cambiar todo, etcétera, etcétera. Hay otras personas que son bastante más cautas. Incluso hay personas ahora, analistas económicos y de Wall Street, etcétera, etcétera, que están empezando a ser más escépticos en cuanto a este nuevo auge de inteligencia artificial. Diciendo que lo que se está invirtiendo en cuestión de plata es imposible que estas empresas lo recuperen en cuestión de ingreso, ¿no? Porque la inversión es tal que no hay manera de que la retribución en cuanto a aumento de productividad, toda esa promesa, ¿viste? Se pueda lograr. Si ocurre eso, esto sería una vez más, porque no es la primera vez que ocurre, una especie de burbuja de inteligencia artificial que después se termina desmoronando. Eh, Ahora, te agrego una cosa más, es muy difícil predecir todo esto, porque si vos preguntabas, viste, dónde iba a impactar esto hace, te diría, 6 años, o sea, no tanto tiempo atrás, era, viste, los camioneros se van a quedar sin trabajo, ¿viste? Los camiones van a manejar solos. Y ahora, la verdad, no estamos tan cerca de eso, estamos más cerca de tal vez actores que se quedan sin trabajo, artistas, ¿viste? Ilustradores que ven que se quedan sin trabajo porque todo eso se puede hacer vía herramientas de inteligencia artificial. Como en un momento se suponía que los trabajos más seguros eran los trabajos, entre comillas, creativos, ahora no es tan claro, ¿no? Y eso es un cambio de los últimos 5 o 6 años, te diría. Eh, pero Sí, no tengo una respuesta para vos, solamente decirte que es muy cambiante el escenario, donde impacta, donde no impacta. sí, sí. Yo pensaba lo mismo, por eso miraba la historia y decía, bueno,
hay empleos en la historia, hay actividades en la historia que han pasado no de moda, sino que han dejado de ser útiles y muchas las he vivido yo. Yo escribí mi tesis de grado en una máquina de escribir, este, con una hoja de papel y un corrector con una tiza. Este, Bueno, OpenAI justamente tiene un paper donde, según ellos, muestran los trabajos, ¿viste?, más reemplazables. ajá. Y los menos reemplazables son geniales, ¿no? Porque los menos reemplazables son, si vos mirás, pero fuera de joda, ¿viste? Estas son algunas de las cosas que ponen. Desplumador de gallinas, eh, carnicero, ¿viste? Plomero, ¿viste? Y bueno, y también hay todo un elemento, acá hay un autor chino bastante interesante, Kai-Fu Lee. Kai-Fu Lee fue para su doctorado en ciencia de la computación de Carnegie Mellon, fue el tipo que diseñó el primer aparato de reconocimiento de voz. ¿No? Hoy, viste, uno llama, reconocimiento de voz. Bueno, él armó el primero para su tesis doctoral. Después fue, viste, como uno de los principales desarrolladores de eso para Apple. Después fue el presidente de Google China. Después armó su propio fondo de inversión. ¿Viste? Un crack, básicamente, un genio eh, y él tiene un argumento que me parece muy interesante, que los trabajos del futuro, supongamos el escenario donde hay un tsunami, viste, de desempleo, ¿no? De que esto rompe todo. Dice que los trabajos del futuro son los trabajos de la empatía, ¿no? Los trabajos del cara a cara. De nuevo, el maestro, el enfermero, el kinesiólogo, eh, la niñera, los trabajos que implican relaciones directas entre seres humanos son los trabajos del futuro. Él lo ve como una gran oportunidad, como de reconectar con nuestra humanidad. Y dice que hay dos problemas. Por un lado, no hay tantos de esos trabajos. O sea que todo lo que viene a ser trabajo de voluntariado, la persona que levanta drogadictos de la calle, que ayuda al sin techo, que busca regenerar, viste, barrios precarios, todos esos tienen que ser trabajos no solamente redituables, pero en el futuro muy bien redituables y con mucho prestigio, porque son los trabajos que nos van a quedar. Excelente, Iván. Me despiertan un montón de cuestiones, pero tengo la mano levantada de Miguel Ángel y tenemos que terminar dentro de 9 minutos, Miguel. Así que tu pregunta breve y por ahí tenemos alguna otra intercambio. Estás muteado. Miguel, estás muteado. Miguel, estás muteado. No, me ayudaste a poner el espejo retrovisor. La pregunta bueno, desde ya felicitaciones, Iván, ¿no? Por supuesto. Pero la pregunta que hago es, dicen, he leído varias veces, ya lo hemos leído, que hubo dos revoluciones probablemente que fueron democráticas, ¿no? La imprenta, siglos atrás, y muy recientemente todo el fenómeno de la Internet, que permeó en todos los sectores sociales. La pregunta que me hago, si esto que estás mostrando eh, va a ser democrático o va a estar concentrado en los sectores o solo los países más poderosos. Y una segunda pregunta que me hago es, ¿en qué medida eso no puede contribuir a eh, una pérdida enorme de biodiversidad humana, como la que estamos viendo en las sociedades más avanzadas con la pérdida de la baja en la tasa de natalidad? Somos sociedades de viejos ya. Entonces, no sé si la pregunta es concreta, pero por lo menos la mezclé con alguna reflexión. Mira, decime si no te estoy contestando, pero eh, me parece clara, porque vos cuando hablaste de democrática al principio, no sabía si te estabas refiriendo a dentro de países o entre países. Y después entraste como a una cosa más geopolítica, entonces te interpreto como entre países. Eh, La gente pobre tiene celulares, smartphones y accede a un montón de cosas con eso, por ejemplo. pero sí, a ver, uno de los trabajos más interesantes que me tocó a mí fue como director de Argentina 2030, que era en teoría como la mesa de pensamiento a largo plazo del gobierno de Mauricio Macri. Y en ese contexto armé una reunión vía Zoom entre el presidente,
el jefe de gabinete y algún ministro con Kai-Fu Lee, justamente, este chino que les mencionaba antes, para hablar de Argentina, inteligencia artificial, ¿viste? Etcétera, etcétera. Eh, y básicamente él nos dijo, no hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad porque China y Estados Unidos ya están muy avanzados, pero fundamentalmente porque ustedes, dice, no tienen datos. No tienen datos porque no tenés nada digitalizado casi. Pero incluso si lo tuvieras digitalizado, no alcanza con 40, no sé cuántos somos hoy en día, 45, 46 millones de personas. 47, creo, sí, algo así. Sí, vos lo tendrías que hacer con Brasil, tendrías que armar una especie de enorme consorcio latinoamericano donde toda la población está incluida. Y si tuvieras eso, igual vos no tenés las computadoras, ¿viste? Con el poderío, ¿viste? Las máquinas, ¿viste? El hardware, con el poderío para poder ser algo que valga la pena. Eh, entonces, mi sensación, no sé, por él y por las cosas que leo y que escucho, que es muy difícil el tema de lo que se llama soberanía digital, ¿no? Eh, porque esta es una revolución, si es una revolución, donde llegamos no tarde, tardísimo, Sí, tardísimo. Al mismo tiempo, somos una sociedad donde a uno le gustaría tener gobiernos, y hablo en términos muy generales, que enfrentan al mismo tiempo los desafíos del siglo XX, de los cuales tenemos un montón. Pero si vos te pasás, viste, no sé, 10 años trabajando un montón sobre los desafíos del siglo XX, solamente, parás la pelota después de un montón de cosas, viste, renovando, no sé, pavimentando calles, trabajando en primera infancia, viste, construyendo aeropuertos, todas cosas que hay que hacer. Si temas solamente, sanitarios. solamente hiciste eso, resolviste los problemas que otros países resolvieron hace décadas. ¿No? Exacto. Y seguís atrasado. O sea, de alguna manera tenemos que encontrar el equilibrio entre problemas del siglo XX y desafíos del siglo XXI, que cuando digo desafíos del siglo XXI en la Argentina, parecen desafíos del futuro y no, estamos viviendo en el siglo XXI. Exacto. Ahora, hay otra discusión muy interesante que vos sacás, que es si la tecnología, como la inteligencia artificial y sus implicaciones, como las redes sociales, etcétera, fomentan la democracia o perjudican la democracia. Y vos tenés evidencia a los dos lados. La primavera árabe hubiera sido imposible, esto está estudiado, ¿no? Hubiera sido Sí, sí, sí. imposible sin Facebook, ¿viste? Porque Facebook permitió gente darse cuenta, gente opositora darse cuenta que no estaba sola. O sea, hubiera sido, antes no tenías cómo saberlo, ¿viste? Al mismo tiempo sabemos que hoy en día las redes sociales, ¿viste? Fomentan la polarización, tienen más voz los más extremos. Eh, y tal vez cierro con esta reflexión. Yo en esto soy un poco pesimista, lamentablemente. Yo creo que los problemas que vivimos en la democracia, no solo en la Argentina, digo en general, recién empiezan por un conflicto entre lo que uno podría llamar los tiempos virtuales y los tiempos de la democracia, ¿no? Hoy vos querés ver una película, apretás un botón. Querés encontrar, viste, una persona para que salir, apretás un botón. Mandás un mensaje, todo es inmediato. Yo me acuerdo cuando las cosas no eran inmediatas. Pero las generaciones de hoy, todo siempre fue inmediato. Y los tiempos de la política, los tiempos de la democracia, son lentos, son trabajosos, hay pasos adelante y marchas atrás. Y vos tenés un conflicto, creo yo, entre los tiempos de la vida íntima y personal de las generaciones que se vienen y los tiempos de la democracia. Y yo no sé cómo se dirime ese conflicto entre el tiempo vivido y el tiempo político. Bueno, Bueno, muchas nos, gracias. Excelente. nos quedan planteadas montones de preguntas. Seguramente iremos tamizando estas preguntas y quedándonos con aquellas que son significativas al decir de Iván, en particular aquellas que vayan haciendo a nuestro universo profesional y a nuestras disciplinas formativas. Iván, te agradezco enormemente el espacio que nos has dado.
la, la charla que nos has brindado, las reflexiones que nos has sembrado al decir de los agrónomos y, y de estos ejemplos que aparecen como lejanos en realidad son muy cercanos a nosotros, ya que hacen a la forma y a la ética con que se va a desenvolver y a la nuestras profesiones en el futuro y a la capacidad que tienen que tener nuestros profesionales para formular esas preguntas, manejarse en esa incertidumbre y aceptar la ambigüedad como una herramienta que podría ser fructífera y no necesariamente ir en contra de ellos. Así que, bueno, yo simplemente agradecerte enormemente. Si miras el chat, vas a ver que cada uno te ha dejado montones de agradecimientos y ha valorado muy bien tu exposición y seguiremos en contacto si Dios quiere. Dale, Emilio, yo solamente quería primero agradecerte a vos, agradecer a todos, decir que dejé en el chat mi email personal y también mi número de celular, de WhatsApp. Si alguien no lo ve en el chat, Emilio, y vos por favor compartíselos Sí, sí, sí. y a disposición. Y les digo, yo soy una persona que si recibo un WhatsApp de alguien como un sábado a la noche, significa que mejoraron mucho mi vida social. O sea que, digamos, no sean tímidos para escribirme, porque Te agradezco que alguien está enormemente. pensando en mí. Y doy fe de lo que dice porque yo le caí de sopetón sin habernos conocido y contestó inmediatamente. Vi al contacto con Asunción, que fue muy amable en brindarme su contacto. Está siempre dispuesto a atender y a contestar. Así que muchísimas gracias por tan generosa charla, Iván. Muchas Dale, gracias. a Un ustedes, aplauso muchas para gracias a vos. disposición. Muchas gracias. Gracias a todos por estar y por compartir. Seguiremos en nuestro próximo encuentro con Carlos Munt, ya acercándonos un poco más a la agronomía. Sería muy interesante que estuvieras también, Iván. Si podés, yo te lo vamos a hacer llegar todas A la mí esos invitación. temas me interesan, si puedo, me interesa, Pero me gusta. ¿cómo no vas a poder? Por supuesto que sí. Muchas gracias a todos entonces. Nos vamos repitiendo. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Adiós. Es excelente, excelente.